volvimos otra vez, segundo programa del 2025 de Senderos AT, Experiencias en Construcción. Ya espero que hayan visto el primer programa que ya está subido a YouTube. Ahí me falta la co-conductora que sabe dónde buscarnos en YouTube, pero debemos aparecer ahí, Senderos AT, Experiencias en Construcción. Van encontrando todos los programas, como ya dijimos, del 2024, que estuvimos haciendo radio y quedaron todos grabados los programas. Este año vamos con este formato audiovisual, ¿no? Así que ahora ya nos estamos animando cada vez más y nos vamos a esta parte de, bueno, mostrar la imagen. Hay que empezar a peinarse. Así que bueno, y este segundo programa estuvimos pensando como una propuesta de traer la temática de el posicionamiento de la T dentro del ámbito escolar. Y para eso dijimos, bueno, vamos a tener que invitar a alguien que nos pueda hablar del otro lado, ¿no? Por ahí uno pensar y reflexionar desde este lugar el AT dentro del ámbito escolar, pero encontrar a alguien que de repente nos pueda contar qué pasa en la escuela, ¿no? Cómo nos ve la escuela, ya sea la directora, la vicedirectora, el docente, ¿no? Y así te encontré, Nati. Te encontré en la calle, literal. Te encontré de casualidad cuando venía yo maquinando, porque eso tengo yo, ¿viste? Nosotros nos proponemos una temática y yo entro a maquinar. Entro a armar la estructura y digo, bueno, ¿de qué podemos hablar? Y un día te encuentro allá, muy cerca del río, muy lejano de este lugar, y dije, tenés que ser vos, la elegida. Fue la elegida. Bueno, acá presentamos entonces Natalia Torcibia. Ella es docente, profesora en enseñanza primaria. Tiene una diplomatura en abordaje para personas con discapacidad y desempeña el cargo de TAE en la secundaria, ¿no? Sí. Ahí, TAE. Técnico de apoyo a la educación. Técnico de apoyo a la educación. Bien, para aquellos que solamente repiten las siglas y nunca saben de qué se tratan esas siglas. Está bueno, ¿no? Ahí, así que bueno, y nos encontramos la otra tarde, te lo propuse, me trajiste hasta el centro. Y en esa conversación del viaje confirmaste que podía ser. Sí, consolidamos de que sí. Así que bueno, bienvenida. Gracias por la invitación. Es un placer. Compartir lo que vivimos desde otro lugar, desde otra mirada. Y bueno, poder compartir esto, conversar sobre esto. Buenísimo. Sí, porque es súper interesante un poco esto, veníamos pensando recién y charlando al comienzo de un poco también como el recorrido, ¿no? El recorrido de cómo el acompañante empieza a llegar a las escuelas. ¿Por qué? ¿No? De repente, y estábamos ahí recordando las leyes y demás, ¿no? Porque también es cierto que una vez que se abre, se da la apertura de que las escuelas tengan que recibir, ¿no? Y tengan garantizados los derechos a las personas con discapacidad de acceder a la educación pública, abierta, común. Para todos. Una educación para todos y una educación de derecho. Claro. Cuando se empieza a hablar de una educación de derecho, que el derecho es para todos. Es cuando hace el cambio la escuela a pensar en una escuela en la que vamos todos, y cuando hablamos de todos es sin distinción si hay una discapacidad o no. Es una escuela para todos, donde se garantiza el derecho de las personas a aprender. Sí. Y ahí es donde, claro, a lo largo del tiempo, ya esto más o menos del 2011 está... En Río Negro se establece, la ley viene de antes, la educación para todos, pero en Río Negro se establece y se reglamenta más o menos en el 2011. Claro. Y se establece cómo van a ser o cómo va a ser esta llegada o estar en la escuela de las personas con discapacidad. Y se establecen los lineamientos legales, digamos. Claro, y pienso que está bien, hay una ley, de repente empiezan a ingresar personas con discapacidad, en situación de discapacidad, ¿no? A instituciones escolares, pero habían docentes formados con esa orientación
En realidad, y esto es una opinión personal, yo creo que la formación para ninguna carrera es suficiente nunca. Creo que cuando elegimos trabajar en la docencia, lo que nos permite es estar como en constante formación, y lo hermoso de la docencia son los desafíos día a día. Entonces, cuando para todos, todos quieren el desafío. Todos no, pero como todo nuevo siempre asusta. Entonces creo que también hay una combinación entre las cosas que no conocemos, no sabemos cómo y asustan. Entonces tal vez hay reacciones que no son del todo favorables, como son las que queremos. Pero también creo que plantea el volver a pensar cómo debería ser la escuela, cómo deberían ser esos espacios para todos. Claro. Y nos plantea un nuevo interrogante que se transita día a día, que está en construcción día a día. Algunas veces sale mejor y otras veces no tanto. Depende de la experiencia, depende de los equipos, depende de las miradas. Todos somos sujetos y miramos diferente. Sí, por eso pensaba, también en la importancia de ver dónde comienza todo, porque de repente empiezan a aparecer acompañantes, ya sea esto. Hoy pensamos también en qué demanda, ¿no? ¿Quién demanda al acompañante que ingresando a una institución escolar? Muchas veces puede ser el equipo externo, puede ser la familia que se siente insegura hasta el día de hoy, ¿no? Muchas veces el acompañante es el gran apoyo para la familia porque no saben qué va a suceder con su hija dentro de la escuela, ¿no? Y después muchas veces sigue siendo, una demanda de la escuela. No siempre es la demanda de la escuela ahí, pero muchas veces últimamente está llegando desde la escuela. Es decir, bueno, a ver, si bien no es obligación el acompañante terapéutico, precisamente porque la ley establece que la escuela tiene que recibir, y esto lo digo porque lo he escuchado muchas veces, que hubieron escuelas donde directamente el niño o niña no podía ingresar si no tenía el acompañante terapéutico. Y era un dilema. Y en realidad, si uno piensa que la educación es para todos, eso sería una contradicción. Y también pensar en que en la escuela, más allá de si hay un niño con discapacidad o sin discapacidad, cada sujeto aprende diferente. Y quizás la configuración de apoyo o el apoyo que ese niño o niña necesita tiene que ver con una figura externa. Y a veces es necesario, es funcional, acompaña, sí. No es una obligación y no tiene que ser la prioridad. Pero también es cierto que tenemos que reconocer que la figura externa de una T diferente a una MAI cumplen roles, desde mi criterio, fundamentales adentro del aula. Y cuando digo fundamentales, digo que creo que nosotros tenemos que construir en la educación redes que acompañen a los niños. Y si las redes están constituidas por un equipo externo, por una T y por quienes la familia considere que deben acompañar ese proceso de ese niño, bienvenido. Creo que todos nos tenemos que poder articular para que ese niño aprenda de la mejor manera. Y lo que conversábamos el otro día, creo que el aula debe ser un espacio que aloje a todos, desde sus particularidades y desde las diferentes maneras de estar o de no estar en el aula. Bueno, buenísimo que podemos empezar a limpiar y a sacar del medio la obligación, ¿no? No hay obligación, sino hay una mirada que precisamente está realmente viendo a ese niño y niña para generarle los apoyos que requieren. ¿Qué apoyo requiere? Pueden necesitar apoyos que pueden ser transitorios, puede ser un tiempo, puede ser un momento de la jornada, hay que poder evaluar. Para eso yo creo en el trabajo en equipo. En el trabajo en equipo, tanto en docentes, desde su mirada del día a día, desde su propuesta, desde cómo ve el grupo, desde esta mirada de un acompañante terapéutico que mira eso que a veces se nos escapa en el aula, que tiene que ver con los vínculos desde otro lugar, quizás no es el lugar desde el aprendizaje, sino esos vínculos que suceden en el recreo, en otros espacios. Entonces esa figura que puede
transita en un aula sin ser sombra de un sujeto y puede acompañar esos procesos, y un equipo externo que pueda aportar otro tipo de información, es ahí donde se construyen las redes para que ese sujeto pueda construir su trayectoria educativa, que no necesariamente tiene que ser la misma, que no necesariamente, sí tiene que tener garantizada la calidad del aprendizaje. Claro. Y cuando digo calidad del aprendizaje me refiero a que los niños, niñas, jóvenes van a la escuela a aprender. Y aprender es un derecho que debemos garantizar los docentes. Los docentes tenemos que poder buscar la manera de que ese niño joven, a mí me pasa en media con los jóvenes, aprenda. Tenemos que aprender un contenido. Vamos a evaluar las maneras que se aprende. En realidad la función de la TAE tiene que ver con eso, de poder conocer ese recorrido de ese estudiante, esa trayectoria, y poder presentar y acompañar a los docentes en esa construcción de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de ese sujeto en particular. Sí, está bueno ahora que por ahí de a poco entonces vayamos contando también. Te cuento, ¿no? Nuestro proyecto de Senderos AT, Experiencias en Construcción, también fue muchas veces que todo lo que podamos ir transmitiendo de esto en un vocabulario sencillo también, porque no solamente estamos haciendo un programa para acompañantes terapéuticos, sino para la familia, para la comunidad en general, ¿no? Y está bueno porque se va dando cuenta de estos roles dentro de lo escolar. Ya no hablo de ámbito de educación porque los acompañantes no estamos dentro de lo que es educación, pero sí estos roles que empiezan a ser los apoyos que van a rondar alrededor de ese estudiante, ¿no? La figura de TAE aparece con la escuela rionegrina, con la escuela secundaria. Es un cargo que se crea cuando aparece la modalidad de SRN. Cuando aparece ese tipo de modalidad, aparece esta figura de un TAE que es un técnico que va a acompañar. SRN es cuando esta nueva modalidad de la escuela secundaria. Ah, es la escuela secundaria, recién, ¿no? Sí, SRN es la escuela secundaria. Se ve que no tenía que quedar claro. Ahí es donde aparece o se configura esta figura que va a ser parte de un equipo que va a acompañar fundamentalmente. Yo lo veo es como un puente entre diferentes actores. Cuando uno piensa la trayectoria de un estudiante, piensa en ese camino que va a recorrer en la educación, y de ese camino participan múltiples personas: la familia, su equipo externo, el estudiante y los docentes. Entonces la figura de TAE es la que acompaña ese proceso y puede hacer de nexo y de puente entre todos esos actores para poder diseñar una trayectoria junto al equipo, al TAP, en caso de ser necesario, a la psicopedagoga, al equipo externo, y fundamentalmente con la figura que está en el aula, que muchas veces es la TEC. Entonces poder pensar cómo cada uno desde su lugar puede aportar a la construcción de esa trayectoria. Esa es una figura en el secundario, existe en el nivel secundario. En el nivel primario no está esa figura contemplada. La educación primaria no está contemplada. Pero entraría porque el ETAP es tanto de nivel primario como de secundario. Sí, el ETAP sí. Pero la figura específica de la educación de TAE es en el nivel secundario. Para el nivel secundario. Entonces, en estos roles y funciones específicos, el acompañante entra dentro de lo que es la escuela, trabajando aquello que es lo social y vincular, ¿no? Que volviendo un poco a esto que estábamos hablando del recorrido, ¿no? De cómo empieza a ingresar el acompañante, eso como que al principio no había mucha claridad, ¿no? Creo que también en un desborde de decir, bueno, ¿qué va a pasar con esta situación nueva que tenemos, ¿no? De reestructurar otra vez la escuela, la educación y demás, empiezan a haber muchas confusiones y fueron años, yo creo, yo siento, ¿no? Sigue siendo a veces un lugar de confusión. ¿Qué hacen? Claro. Queda dentro del aula. Claro, y también por eso voy a al título del programa, ¿no? El posicionamiento. Eso de qué hace el AT lo tiene que tener clarísimo para poder explicarlo, para poder transmitirlo, ¿no?
porque siempre pensamos, ¿no? El otro no tiene por qué saber. Exactamente. Entonces, cuando voy y me presento como acompañante terapéutico, frente a cualquier persona, saliendo del ámbito escolar de repente, pero frente a cualquier persona, cuando yo me presento como acompañante terapéutico, no te pregunto, o algunas veces sí, ¿sabes qué hace un acompañante terapéutico? Yo te lo explico igual. En mi posición, ¿no? Yo te lo explico igual, porque te lo voy a explicar como desde el lugar profesional que yo pude desarrollar siendo Samantha Ortiz. Porque tal vez vino otro AT y te explicó otra cosa porque tiene otra mirada, pero en definitiva, de base el AT viene a trabajar lo social y lo vincular, ¿no? En cualquier ámbito. Y dentro del ámbito escolar empezó a trabajar esto de manera confusa, como dijimos, porque hasta el lugar, hablemos así como concreto, hasta el lugar que ocupaba físico el AT en su momento, que era al lado de la persona que acompañaba, y hoy hablábamos de esto, hasta de decir, bueno, a ver, te ayuda a hacer las tareas, ¿no? Ayudar a hacer las tareas puede ser un medio para algo más, pero no es el punto, ¿no? No es su función. Claro, no es su función, porque lo pedagógico queda a cargo del docente, que es el responsable por una cuestión primero legal, segundo ética y tercero porque quizás la primera barrera que una persona con discapacidad puede encontrar en el aula tiene que ver con aquellas creencias o aquello que piensa o que siente ese docente cuando se encuentra con ese niño, niña o joven con discapacidad, y ese docente también es real, que siente que no tiene herramientas, que no sabe cómo, y no está mal sentirlo. Creo que es ahí donde se habita y empieza a habilitarse la pregunta de cómo lo voy a hacer, y empieza al docente a poder buscar, o empezamos los docentes a poder buscar respuestas a eso, cómo lo voy a hacer. Vos sabés que el otro día pensaba, porque actualmente estoy con un acompañamiento escolar, y el otro día conversando con el docente me fui con la sensación esa misma, digo, pucha, prefiero que me diga que no está pudiendo con esta situación, porque podemos empezar a trabajar. Se abre la pregunta, ¿viste? Porque ahí abre la pregunta. Cuando yo puedo reconocer como docente que no sé qué voy a hacer y que no me siento formada, es donde yo me doy lugar y me doy permiso a abrirme la pregunta, a decir, bueno, ¿por dónde voy a empezar? ¿Qué voy a mirar? Voy a mirar cómo aprende, voy a mirar cuáles son las estrategias o los recursos con los cuales puedo convocar o puede transitar el aprendizaje o puedo acompañar ese aprendizaje. Si yo no me hago la pregunta, es muy difícil que habilite y aloje al otro en un aula. Y empezar a trabajar en equipo, lo dijiste hoy también, lo fundamental de trabajar en equipo. Exactamente. Porque tenemos que tener esto de decir, bueno, a ver, primero eso, si podemos tener la claridad de qué rol estamos ocupando y de qué nos vamos a ocupar cada uno, ya ahí es una facilidad para formar el equipo, porque sé que no es un entrometimiento al área del otro, que creo que es algo que también se ha sentido mucho, me dirás vos, en la escuela. Creo que los docentes, por una cuestión de no sé cómo llamarlo, una cuestión histórica, una cuestión cultural, una cuestión de este maestro que vivimos desde el interior y no que aprendimos a hacer en la formación, sino este maestro que tenemos habitando nuestra infancia, hace que el aula sea como ese espacio, mi lugar cerrado donde nadie se tiene que meter, porque como que llevamos eso en la valija y nos cuesta mucho abrirnos a que otro pueda estar en nuestra aula sin sentir que nos está mirando, que nos está observando. Creo que esa parte no les pasa a todos los docentes, ¿no? Pero en algunos docentes nos pasa eso, a veces sentimos que estamos siendo observados por otros. Entonces esta figura viene sin saber qué va a hacer, para qué, cómo. Entonces, poder establecer, yo como seño, yo fui seño de tercero muchos años, de tercer grado, primer ciclo, y yo siempre digo que tuve la suerte de siempre trabajar con una T, con una MAI en el aula, siempre. No conozco un aula diferente, conozco un aula ya
súper heterogénea como son las aulas, siempre, como fueron siempre, nada más que ahora la palabra las denomina. Entonces, siempre me pasaba esto de poder, para mí era fundamental, porque cuando iniciaba el año yo poder sentarme con la persona que iba a acompañar a ese niño y decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Yo te voy a contar qué voy a hacer yo, cuál es mi objetivo pedagógico con respecto a qué es lo que vamos a trabajar en tercero. Vos me vas a contar particularidades, qué te parece, cuáles van a ser tus objetivos desde lo vincular y de lo social, cuáles van a ser los míos desde lo pedagógico y podemos sentarnos a pensar cómo unirlos y construir un objetivo en común. ¿En qué momento de la clase? ¿Qué clase vamos a destinar? Entonces, ese trabajo y ese diálogo de poder decir yo hago esto y vos haces esto era fundamental. Para mí siempre fue fundamental. Claro. Necesitábamos conversar de eso. Sí. A pesar de que el otro muchas veces no tenía respuesta a esto, como si no sabía qué iba a hacer. Bueno, yo te voy a contar que yo voy a hacer lo pedagógico y tal vez vos podemos pensar dinámicas grupales, dinámicas vinculares para él. ¿Cómo te parece? Siempre aprendí mucho a esto de que el otro no es una sombra, a preguntarle a él, ¿y a vos qué te parece? ¿Cómo te parece que lo tendríamos acá? ¿Qué te parece que sería beneficioso para el grupo? ¿Cómo ves el grupo? ¿Cómo lo ves con el grupo? ¿Cómo sería mejor una disposición hasta para sentarse? ¿Cuál agrupamiento te parece que es mejor? Son todas mis sugerencias, Nati, que te pongo en el plan de ahí, porque realmente algunas veces siento eso, digo, yo muchas veces, últimamente, porque a mí siempre me costó la parte escrita, el informe y demás, pero empecé a sentir eso, que hacía falta dejarlo por escrito, estos acuerdos, porque es la manera de primero de no olvidar, de no mirar para otro lado, que a todos por ahí, por el cansancio o lo que sea, por ahí podemos sentirnos desgastados y dejar de sostener algo clave, ¿no? Y por el otro lado, estas sugerencias, ¿no? Siento que por eso, el preguntar, el sentirse en la apertura de estar escuchando realmente al otro, en la confianza también del rol que estás ocupando, ¿no? Hace que empiece a darse algo, y esta sugerencia, vos decís, la disposición áulica. Es fundamental. A veces para una persona es fundamental en el aprendizaje. Sentarse con un par que te acompañe, sentarse en un lugar en el aula determinado. Pero yo creo que todo eso se delinea en lo que decimos una trayectoria real de aprendizaje. Y no solo contempla los contenidos conceptuales que va a aprender, sino también esto que tiene que ver con lo social. Bueno, ¿cuáles van a ser en mi figura de TAE? Yo trabajo mucho con las acompañantes, decir, bueno, ¿cuál va a ser tu objetivo este primer cuatrimestre desde lo social, desde lo vincular? ¿Cuál va a ser tu objetivo? Y ese objetivo es público para los docentes. Este es el objetivo de esta persona con este estudiante. Y cada uno va a poner su objetivo y también va a conocer cuál es el objetivo de esa persona que está acompañando a ese estudiante. Entonces es importante trazar una hoja de ruta para que todos tengamos claro hacia dónde vamos, y también saber que es una hoja de ruta flexible, que a veces puede funcionar y a veces no, y también puedo poner en la evaluación, bueno, esta estrategia no funcionó, y entonces la figura que viene después, al año siguiente, en secundaria pasa mucho, que son muchos profes, el profe que viene al año siguiente o que tomó después puede leer eso y decir, mira, aprendió matemáticas sí, aprendió lengua sí, esta estrategia le funcionó, esta no. Pero necesitamos construir esa trayectoria, necesitamos dejar por escrito esas maneras en que ese otro aprende, porque es la manera que creamos los puentes para aprender. Sí, esto que vos hablás también de dejar por escrito y de la trayectoria de un año a otro también, ¿no? De cuando se va a atravesar, porque además esto, ¿no? De un año a otro van cambiando los docentes. Capaz que la T continúa, pero el docente cambia, ¿no? Y muchas veces yo siempre hablando desde mi percepción y mi experiencia como AT escolar, muchas veces falta comunicación, ¿no? Dentro de las escuelas, porque de repente el docente que ingresa tiene que empezar como de cero, porque la comunicación de un informe, la comunicación de los directivos frente a la situación, la comunicación de cualquiera de las partes no está. Entonces empieza a investigar desde cero el docente
y el AT si no se posiciona y no trae toda esta información, también es como que el AT se vuelve a cero muchas veces y empieza a observar otra vez. No, pero ya tenía observaciones. No tenía observaciones del vínculo particular de este nuevo docente con el estudiante, pero sí del estudiante. Exacto. Y el estudiante sigue siendo un verbo. Claro. Y en realidad es tan loco que en la era de la comunicación lo que nos cueste sea comunicarnos, ¿no? Creo que es lo que más me llama la atención, que esta comunicación siempre está obstaculizada. Y creo en esto, creo en los puentes, creo en las personas que constituimos las instituciones y creo que la información debe circular, debe estar disponible, debe estar escrita. Yo tengo que poder dejar registro de esto, particularmente en el lugar donde trabajo. Nosotros construimos trayectorias de cada estudiante, las trayectorias son accesibles a los docentes que puedan poder verlas, de todo su recorrido escolar, y existe esta figura. Repito, esta figura es en nivel secundario. Yo tengo el beneficio, la suerte de ser siempre en la misma escuela. A veces la figura de TAE rota por diferentes escuelas y es muy difícil. Yo que trabajo en una sola y que son muchos profesores, yo siempre digo lo mismo. Yo trabajo en un lugar en donde las cosas, la comunicación la podemos tener porque tenemos una plataforma que nos permite comunicarnos, que nos permite poner a disposición de todos la información. Entonces, eso circula. Pero es importante que circule para no volver siempre a cero, porque el sujeto sigue siendo el mismo. Entonces, quizás si yo vuelvo a cero, vuelvo a enseñar o vuelvo sobre una estrategia que no funcionó. Entonces, ahí se generan dos cosas. El docente se frustra porque intentó y no salió. Ese niño, joven, también, porque no era por ahí. Sí, y ya empezamos a perder el sentido de alojar a alguien, porque cuando vos no lo estás mirando, no lo estás teniendo en cuenta, porque es como que te borraron de repente. Y te vuelven invisibles, digo. Claro, ¿viste? Y entonces, pienso en esto, ¿no? Bueno, porque también algo que a mí me gusta es limpiar la queja, ¿viste? No, porque fulano, no, porque mengano. Bueno, vuelvo a repetir esto de decir, limpiar la queja porque muchas veces se escucha eso, desde la frustración, desde no encontrar la manera, no, porque en la escuela la docente me mira mal y porque el director no le habla y no le, qué sé yo, y lo que sea, y el AT está desconforme. Pero bueno, a ver, si hay algo que el AT tiene que poder hacer siempre es crear espacios, crearlos. O sea, que estamos hablando de si que no hay, tengo que ver cómo, ¿no? Nosotros tenemos también debemos tener una capacidad de articular, porque nosotros rondamos, ¿viste? Rondamos en todo el entorno de ese estudiante. Entonces, tenemos que tener comunicación de repente con la familia, tenemos que tener la comunicación con el equipo externo, tenemos que tener la comunicación con cada parte de la escuela, y entonces tenemos que poder crear donde no hay, crear algo, crear el espacio de diálogo, y ahí es donde yo me preguntaba también, en estos espacios de planificación que los docentes tienen, ¿entra el AT generalmente? En la escuela primaria sí, porque se da muchas veces que los docentes hay en menor cantidad. Pensás en una seño única de grado, entonces la seño puede sentarse a planificar o a pensar una propuesta. En realidad, cuando pensamos en los espacios de planificación, nosotros pensamos, qué sé yo, en febrero, por ejemplo, que es el momento en que nos juntamos todos los docentes, bueno, ahí sí la figura del AT viene como a presentar o a contar a mí no me gustaría presentar porque creo que presentar pone como en un lugar al otro. Creo que el AT viene a contar cuál va a ser su función, desde qué lugar va a trabajar. Y también creo en esto que vos decís, que los espacios hay que generarlos, institucionalmente hay que generarlos. Son difíciles, sí, es complicado también, no es un trabajo fácil. Esto es una escuela que se construye, la escuela se construye día a día. Los espacios, la escuela inclusiva o la escuela que prioriza la convivencia, tiene que trabajar
día a día para que eso se dé. No se da de un día para el otro, no se da, los directivos cambian, los maestros cambian, pero si todos nos pensamos en redes, creo que en algún momento la red va a ser visible y los sujetos se van a comunicar. Todos tenemos que tener la misma meta, la garantía de una educación para todos de calidad. Claro, porque además de eso, empezamos a borrar para bien, porque también la estigmatización, ¿no? Porque fíjate que de repente empezamos a hablar más en general, porque la idea que estamos desarrollando no dijimos fulanito, menganito que entró con la discapacidad tal, no, o sea, estamos hablando maneras de aprender de las personas, que nunca fueron igual, que hoy se visibilizan que hay diferentes maneras de aprender, que hoy hay estudios, hay ciencias que pueden demostrar que no todos los sujetos aprenden de la misma manera. Entonces hoy está legitimada esta idea de poder aprender diferente y es lo que tenemos que seguir respetando como un derecho al aprender diferente, y los adultos tenemos que poder garantizar ese derecho. ¿Es difícil? Sí. ¿Es complicado? También. No va a salir a la primera, a la segunda, a la tercera, y muchas veces nos va a salir mal. Pero creo que lo importante es seguirlo intentando y seguir buscando maneras y seguir conversando con el otro. A ver cómo las encontramos. Una pregunta bomba. ¿Hay que hacer la escuela de nuevo? Yo creo hay que mover bastante así las bases. Yo creo que ahí se conjugan muchas cosas. Primero, que hoy tenemos una escuela maravillosa, que ha evolucionado un montón, que ha cambiado un montón, que ha derribado un montón de barreras. Porque no les quedaba otra, porque yo creo que también porque los sujetos empezaron a cambiar la escuela. Yo sí creo en los cambios de sociedades, creo en los cambios de docentes, creo en los cambios, creo en esos cambios y trabajo para esos cambios. Creo que para todas las... Y también entendí, desde el lugar que habito, que todas las personas no somos iguales y que también hay que poder acompañar a las personas que no pueden aceptar o que no pueden vivir con esta pasión, porque yo lo vivo como algo que a mí me apasiona y al que le pongo mucha energía, dedico muchas horas de mi vida a pensar cómo puede ser posible y me encanta trabajar, porque por suerte siempre me encuentro con otros que quieren trabajar desde el mismo lugar o que quieren hablar de esto. En mi ámbito laboral siempre se ríe porque dice, cuando vos encontrás a alguien que te escucha, empiezas a hablar. Sí, es verdad, porque me apasiona. Y es verdad, y ojalá que la gente pueda contagiarse de eso. Sí. Siempre pienso en eso. Pero creo que es una escuela que tenemos que construir. No sé si tiene que cambiar la escuela. Creo que la sociedad va a cambiar y con el cambio de la sociedad la escuela va a ir cambiando. Sí, por eso, y ahí vuelvo, nos seguimos corriendo de la queja y construimos lo que estamos necesitando, lo que sentimos que necesitamos. La queja, no nos lleva a lugares constructivos. La queja nos lleva a mirar qué no hace el otro, qué sí hace el otro, y me corre del lugar que me toca pensar, ¿qué voy a hacer yo con esto que vivo hoy? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a seguir diciendo tengo 25 y uno en inclusión o voy a decir tengo 26 estudiantes? Claro. Desde el discurso mínimo yo cambio mi accionar día a día, desde el pensar. Yo siempre digo lo mismo con los equipos que trabajo, es esto. Cuando yo pienso una propuesta tengo que pensar si en esa propuesta van a participar todos. Si yo encuentro que en eso que propuse, juego, actividad, hay un sujeto que no va a poder participar, ya mi propuesta tiene una barrera, entonces no es para todos. Y mi función es que sea para todos. Sí, buenísimo, porque esto nos lleva hoy, usaste la palabra dinámica, que es ese el punto, ¿no? En una dinámica uno va observando cómo funcionan todo un grupo en lo relacional, ¿no? Muchas veces dentro del grupo de un aula vamos a encontrar lo que uno puede pensar como apoyos naturales, ¿no? Que eso por eso va en la observación. Que ahí yo también siento que la T es pieza fundamental porque precisamente, y es una realidad, que el docente frente a 30 alumnas, pierde un poco una visión. Igual se resabe cuando se están copiando allá en el fondo, pero digo, dentro del detenimiento de la observación, que la T generalmente yo, por ejemplo, como AT elijo sentarme atrás, ¿no? Entonces también
hasta físicamente es otra mirada, ¿viste? Observas otra dinámica, vos la disposición del cuerpo. Del pizarrón para acá y yo miro de acá hacia el pizarrón, ¿no? Entonces, y empezar a darte cuenta y a observar no solo a la persona que acompañamos, sino al grupo, y en esa dinámica vas descubriendo eso de que realmente son fulanito puede apoyarse en menganito y ya naturalmente se da algo positivo, favorable, ¿no? Y así empiezan todos a enganchar, hasta que de repente, como vos decís, tuviste una dinámica y una propuesta para esa dinámica de 30 alumnas que todos pudieron desarrollarse y tener su espacio, ¿no? Pero creo que eso se logra si podemos aceptar que el otro, ese otro que es una T, puede darme algo que yo no tengo. Y yo tengo como docente que poder correrme de este lugar que sé todo y hago todo, y poder aceptar que hay un otro que me puede acompañar a mí en ese proceso, que puede mirar lo que yo no miro, que puede tener una observación diferente de ese grupo, que yo creo que es de una manera y ese otro me puede decir, no, mira, si probamos pero yo tengo que poder aceptar que ese otro tiene algo para ofrecerme y para acompañarme, y tengo que sentir que me va a acompañar y vamos a trabajar en equipo. Si yo no siento eso y no puedo trabajar así, claramente el otro representa una figura a la cual no voy a alojar, no voy a acompañar y no me voy a poner de acuerdo. Uh-huh. Y voy a transmitirle mis quejas. Claro. No hace, no pone, no le traigo esto, no hace. Bueno, no, empecemos a pensar, sí es cierto, a veces no, a veces sí, pero hay otras cosas que hay que leer en el hacer. El aprendizaje no se da sin vínculos, el aprendizaje no se da si no hay una disposición emocional para que eso suceda. Y esas lecturas, como vos decís, a veces el docente que está de grado puede conocer cómo aprende cada uno de sus estudiantes, puede conocer muchas cosas, pero hay algo del vínculo con el AT, que es el 1 a 1, que no lo vamos a poder conocer porque no tenemos ese habitar y ese estar o esa formación en la mirada. Uh-huh. Sí, porque uno puede apoyarse en el otro para desarrollar mejor una tarea, que vos lo viste, pero qué sé yo, te puedo decir, no, pero viste que menganito con fulanita se contienen. Exactamente. ¿No? Y se sienten, de repente empieza a generarse un bienestar, ¿no? Que va a facilitar obviamente la parte pedagógica después y el aprendizaje, porque están dispuestos. Porque entonces eso me parece buenísimo. Y volviendo, digo, al espacio que a mí me generaba así como una cosa, siempre muchas veces hablamos de covisionar, ¿viste? Por eso yo traigo así mi inquietud también, porque está bueno, porque yo ahora te voy escuchando, ¿no? Y el hecho de que si yo me sentí muchas veces como que, escuchan, y tengo que planificar, pero nadie me está llamando. ¿Cuánto tiempo voy a esperar que me llamen? Golpeo puertas, sala de profesores y demás. Hola, ¿qué tal? Soy AT. Bueno, me ven todos los días. Pero, ¿sabes qué? A mí me gustaría planificar con ustedes, porque siento que puedo aportar esto, ¿no? Entonces, eso, golpear, decidirse, animarse a golpear la puerta. Ocupar esos espacios. Claro, a golpear la puerta, ¿no? Y entonces vas generando, vuelvo al espacio, ¿no? Y generar el espacio necesario para que no sea en vano, iba a usar otra palabra, pero en vano nuestro paso por la escuela. No, hoy mencionabas algo al principio, 2 veces lo dijiste, esto de la sombra, ¿no? Yo me acuerdo hace 10 años atrás, creo que era como una teoría que venía de España, que hablaban del maestro sombra. Sí. Y que por eso digo, la importancia de haber empezado a tener una apertura, a volver a reflexionar y a considerar otras cosas para esto nuevo que se está construyendo, ¿no? Porque el maestro sombra era eso, sentarse al lado, estigmatizando, ¿no? Y creo que es algo que igual, por más que no nos sentemos como acompañantes terapéuticos al lado de la persona acompañada,
seguimos estigmatizando desde el momento que todos saben que el acompañante viene por fulanito. Y esto pasa todavía, y yo creo que es seguir trabajando ahí. El otro día con una colega, con María Clara, que estuvo el programa anterior, hablábamos de esto después del programa, ¿no? De decir, bueno, a ver, a nosotros como acompañantes nos encantaría ser parte de educación, ¿no? Para ya nomás traer este aporte de decir, bueno, tenemos otra mirada y a nivel y a dinámicas grupales en educación podemos aportar otra cosa, ¿no? Y que esté en la escuela, atendiendo las situaciones que se requieran, ¿no? Pero no acompañando, entrando porque la familia de tal estudiante y entrando a la escuela por fulanito o menganito. Porque yo creo que esa es la parte que tenemos que correr, seguir ahí, ¿no? El acompañante tiene su mirada enriquecedora, pero tiene que entrar por otro lado, yo creo que ya en algún momento. Yo creo que sí, que es importante entrar a construir redes entre todos. Pensar, nada se va a poder solo desde un solo lugar. Creo que todas las figuras que habitan la institución escolar tienen mucho para aportar, tienen su lugar para aportar, y si todos nos podemos articular y construir redes, podemos acompañar a todos y alojar a todos los niños, niñas o jóvenes en la escuela. Pero si no trabajamos en equipo, no es posible. Y creo que tanto, como para ir cerrando un poco de todo esto, tanto la parte que te toca a vos como la parte que me toca a mí, es fundamental la formación continua, ¿no? Absolutamente e indiscutiblemente. No podemos hablar desde lo que nos parece. Tenemos que hablar desde el lugar que nos formamos, que investigamos, y si no lo sé, está bien que no lo sepa, está bien sentir que no tengo herramientas. Lo buscás. Pero puedo buscar, puedo apoyarme en alguien, puedo construirme. Sí, porque si yo me hubiese quedado con mi formación inicial de acompañante terapéutico, sigo sentada al lado de la persona y discutiéndote que ese es mi lugar. Y vos como docente, si te hubieses quedado con tu formación primero, estarías peleando con el ateo. Que no es mi trabajo hacer. No sé cómo le voy a enseñar porque no me formaron para eso. Diría esa frase. Eso lo he escuchado muchas veces. Y es frustrante porque realmente estás sintiendo el docente. Yo siempre digo lo mismo. Si en vez de pensar que no nos formaron para eso, pensamos que sí tenemos para acompañar a ese estudiante, por ejemplo, nosotros en nuestra formación vemos Piaget y sabemos cuáles son las estructuras de cada sujeto en cada etapa de la vida. Bueno, nos podemos agarrar desde ahí y poder mirar a ese sujeto en el aula, desde qué lugar está aprendiendo, en qué estructura está, en qué momento de su construcción está, y desde ahí poder avanzar, no buscando un diagnóstico, sino buscando lo que yo sé, no lo que no tengo. Ay, pero no puedo planificar para no, es 20 necesario. Para mí planificaciones, no puedo tener 20. Para mí mi planificación tiene que ser para todos. Si yo pienso 20 es porque no la pensé para todos. Si pienso una en la que todos acceden, pensé una. Son cosas donde yo creo que no se va quedando trabado. Yo vuelvo a repetir, no es un trabajo fácil, pero es un trabajo que sí se puede. Así que, bueno, ¿viste Nati que salió al final? Salió. O sea, nosotros, fueron 5, no sé, nada, mentira. De allá del río de acá son como 10 minutos donde nos dimos cuenta que esta conversación iba a ser esto. Iba a ser una conversación. Sí, porque es como vos dijiste en algún momento, uno hasta eso se va encontrando con gente que está cambiando la mirada, está renovando la mirada, buscando, innovando en ciertos puntos para algunas cosas, porque hay cosas que están a simple vista a veces, pero creo que nos quedamos muy rígidos en ciertas estructuras, ¿no? Así que un agradecimiento grande, Nati. No, gracias a vos por convocarme a contarte esto que me gusta, que me apasiona. Tengo la suerte de trabajar en un lugar donde todos los días construimos espacios posibles. Tengo la suerte, lo digo porque es verdad, porque conozco otras realidades, porque sé que no es así, que sé que existe todo lo que hablamos hoy.
Nosotros trabajamos para que no sea así, pero bueno. ¿Y qué es eso que se puede? Que se puede y yo te vuelvo a decir esto, yo me rodeo de gente que sí sigue con esta convicción de que sí se puede, de que lo vamos a lograr y el agotamiento es cuando la rema uno solo. Y también uno se puede agotar, pero siempre va a haber un otro, cuando uno tiene red, que te va a decir, bueno, dale, lo podemos pensar por este lado. Por eso te digo, tenemos que seguirnos contagiando de buenísimo, así que eso, pueden escribirnos también, porque ¿viste? Esto después lo subimos a YouTube, esa parte técnica a mí que me cuesta, pero esto después lo subimos a YouTube y viste que después abajo se puede comentar y demás, porque eso, siempre hay múltiples realidades a lo que podemos estar hablando. Esta es una, la mía, la que yo vivo como maestro, la que vivo en mi lugar de trabajo, no es la única y no es la que debería Así ser. que Es la que puedo compartir. Está buenísimo. Agradecemos también al Café 43 que nos aloja acá y que nos permite estar llevando adelante el programa. Así que eso, un agradecimiento. Yo me quedé súper contenta, eso, listo. Me quedé súper feliz y contenta. Yo también. Así que eso siempre, cuando termina el programa de esta manera, es porque se ha logrado. Y bueno, y ya nos veremos en el próximo programa. Ojalá que los compas aparezcan. Así que ahí les mandamos un saludo a todos ellos, ellas, y nos encontramos en el próximo programa. Ahí está. Gracias.